¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Ahora veremos la lección número 10, Hijos de la Promesa, que corresponde al 9 de diciembre. Para el estudio de esta semana nos vamos a concentrar en el capítulo 9 de Romanos. El versículo de memoria dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9:18. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué pasa entonces con el libre albedrío del ser humano, sin el cual casi nada de lo que creemos tendría sentido? ¿No somos libres de elegir a Dios? ¿Acaso estos versículos enseñan que algunos son elegidos para perderse y otros son elegidos para ser salvos? Pablo tenía ciertamente una carga que quería explicar. Él pensaba lo que le estaba pasando a su pueblo amado, que eran los judíos. Dios escogió a los israelitas, se les reveló, hizo planes para que llegaran a ser una nación modelo, para así atraer a otros al verdadero Dios. Fue el propósito de Dios que por la revelación de su carácter a través de Israel, el mundo fuese atraído por él. Sin embargo, la herencia no garantiza la salvación. Se puede ser de la sangre adecuada, se puede ser de la familia correcta o incluso se puede ser de la iglesia correcta y aún así estar perdido, quedar fuera de la promesa. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? La fe que obra por el amor es la que revela los que son hijos de la promesa. Pero vamos a leer el versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Los judíos tenían toda la instrucción y tenían todas las promesas, sin embargo, se estaban perdiendo del cumplimiento de la promesa para ellos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice el versículo 6. Ni que por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué significa esto? No únicamente por haber nacido en una familia, en este caso la familia de Abraham, todos llegan a ser israelitas. Significa que para pertenecer al pueblo de Dios se requiere otra cosa. Tampoco los que son descendientes directos de Abraham, como el caso de Ismael, son los únicos que reciben la promesa, porque Dios escogió a Isaac. Y entonces en el versículo 8 dice: no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Dios ciertamente escoge a algunas personas. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que Dios favorece a algunas personas? De ninguna manera. Pablo está queriendo explicar que Dios escoge a ciertas personas para funciones especiales. Dios quería que Jacob fuese el progenitor del pueblo. Sería una agencia especial de evangelización para el mundo. En el versículo 12 dice: se le dijo una promesa: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas aborrecí a Esaú. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay una injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué escogió Dios a Jacob y desechó a Esaú? No lo desechó, los dos tenían la misma oportunidad. Sin embargo, en la infinita misericordia de Dios y su sabiduría, Él, por alguna razón que no entendemos completamente, escogió a Jacob. Y el versículo 15 dice otro argumento. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué quiere decir aquí? Dios es el que escoge a las personas que Él utiliza para alguna acción especial. Ciertamente Él tiene misericordia de todos, pero en su infinito sabiduría, Él sabe a quién le encarga ciertos trabajos especiales. Pero la salvación depende completamente de las decisiones que cada persona haga, no las de Dios,
No son las decisiones de Dios las que nos alejan de su promesa de vida eterna en Cristo. Jesús murió por todos los seres humanos. Sin embargo, Dios ha establecido en su palabra las condiciones por las que cada alma será elegida para la vida eterna. La fe en Cristo, que conduce al pecador justificado a la obediencia. ¿Qué es lo que determina la salvación de una persona? Únicamente su fe. Dios ha hecho provisión para que todos sean salvos, pero la fe es la única que causa una diferencia. Y esto es un misterio. Los seres humanos no entendemos lo que Dios hace. Sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, así como el cielo está más alto que la tierra. Y en el versículo 20, Pablo continúa su argumentación diciendo: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios hace cosas que no entendemos. Él escoge a algunas personas, aunque parece que no son los mejores, pero Él tiene un propósito que cumplir. La cuestión fundamental es que los seres humanos caídos tenemos una comprensión muy estrecha del mundo y de la realidad, pero Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cómo podemos entonces comprender lo que Dios hace? Dios escogió un pueblo, y según el versículo 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también he llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí está citando un versículo de Oseas en el que dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. ¿Qué significa? Aunque Dios había escogido al pueblo de Israel, después escogió también para ser su pueblo amado a un pueblo que no era el que originalmente había escogido. Vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios ha llamado hijos del Dios viviente a los que no estaban originalmente escogidos para ser llamados así. Y esto es una ironía para los judíos. Ellos que tenían las promesas, que tenían la descendencia y que habían hecho inclusive intentos por tanto tiempo, ahora se sentían o se podían llegar a sentir un poco alejados de Dios. Y el versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Dios no quería que ellos se sintieran así, y Pablo estaba tratando de explicarles por qué. Dice el versículo 32: porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron entonces con una piedra de tropiezo. ¿Y quién es esta piedra de tropiezo que había sido prometida? Había una necesidad de aceptar al Señor Jesús por la fe. Curiosamente, los judíos intentaron hacerlo por la obediencia, pero esto se trataba de una transacción completamente hecha por la fe. Hoy en día tú y yo tenemos acceso a la misma salvación que tenía el pueblo elegido. Y la única forma en que tenemos acceso a esta salvación es por medio de la fe. Que Dios te bendiga para que puedas unirte a su pueblo escogido por medio de la fe.